el proceso de toma de decisiones. A ver, el proceso de toma de decisiones es un tema muy, muy complejo, ¿ya? Porque lo más grave de todo es el proceso de toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, ¿ya? Entonces, estos son momentos muy difíciles para tomar decisiones a todo nivel, en lo personal, en lo familiar, en lo empresarial, no se diga nada en lo laboral, ¿me entiendes? O sea, hay una inestabilidad y pueden coincidir conmigo, hay una inestabilidad total a todo nivel que, que nos complica todo, ¿verdad? Un segundo, por favor. A ver, y esto es bien complejo. Estamos frente a escenarios muy difíciles en este momento, todos, digamos, ¿no? Tenemos una gran amenaza, que es el tema de salud, la amenaza a todos, sin excepción alguna, y tenemos una gran amenaza, que es el estado de la economía. Son dos grandes amenazas muy complejas en este momento, ¿no? Que requiere un proceso de toma de decisiones muy, muy complicado para poder salir adelante. Por eso, las decisiones se dividen básicamente en dos grandes grupos. Decisiones de corto plazo, que es lo que toca esta materia, y decisiones de largo plazo, son otras materias. ¿Ya? No, lamentablemente, les decía, estos son momentos muy complicados, entonces, el tomar decisiones de manera acertada implica realmente una situación bien difícil. Y yo siempre arranco diciendo lo siguiente. Los problemas decisionales a los que enfrentan las empresas y las personas, también esto se lo puede llevar a las personas y a las familias, pero los problemas son de tres tipos siempre. Problema rutinario. Todos los días hay problemas. Tiene que ver con el corto plazo de la organización. ¿Cuál es el problema que existe? Que se fregó el vehículo, es evidente. ¿Qué pasó? No se hizo mantenimiento, o lo que sea. Que los cheques no salen en la empresa, que el vendedor no vino a trabajar, que la gente se enfrentó al COVID, etcétera, 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 son problemas cuya jerarquía es operativa, que corresponden a una función dentro de la organización. ¿Cómo se resuelven? La solución siempre está preestablecida, se programa y hay certeza del resultado. Si alguien no vino a trabajar, lo reemplazo con otro y listo, ya está, el problema está funcionando. La segunda categoría de problemas son los tácticos, que tienen que ver con el corto y el mediano plazo de la organización. También su identificación es evidente. Se ha caído la demanda. ¿Cómo hacemos para mantener el punto de equilibrio de la empresa? ¿Cómo hacemos para que la empresa no entre en pérdida? ¿Cómo mejoramos la presentación de nuestro producto para que se venda mejor? Corresponde a una supervisión, un departamento de la organización. Su magnitud tiene que ver con un área. Luego, la solución es compleja técnicamente, es programable y hay riesgos sobre el resultado. Es decir, que no se alcance. ¿Por qué? Porque depende de la acción de terceros. Lo grave de lo que está pasando ahora es que nos estamos enfrentando a esta clase de problemas, que son problemas de orden estratégico. Tienen que ver con el largo plazo de la organización. La identificación del problema es latente, no está clara. ¿Ya? Su jerarquía corresponde al máximo nivel dentro de la organización sobre el tomador de decisión. La magnitud toca a toda la empresa. Su solución, primero, es desconocida, ¿ya? Porque hay que construirla la solución. El grado de incertidumbre asociado a los resultados es altísimo. ¿Por qué? Porque no se sabe lo que va a pasar. Veamos un ejemplo de todo esto. En este momento, las empresas, por ejemplo, las empresas de los restaurantes, las empresas dedicadas al negocio gastronómico, o los hoteles, ¿ya? Los hoteles que no han tomado decisiones sobre su estructura de capital y su nivel de deuda en este momento están frente a un problema complicado. Primero,
hay una caída en la demanda, ese es el problema táctico. Pero ese problema táctico se convierte en estratégico. ¿Por qué? ¿Por qué se convierte en estratégico? Baja de aquí a acá, si quieren ver. ¿Por qué baja de aquí a acá? Por una simple razón. Si la empresa está muy endeudada, no va a poder pagar el banco. Y no se trata de diferir el crédito. Eso está bien pues, para que debe el auto, para que debe la casa. No, no. Una empresa no puede hacer eso. Las empresas son otra cosa. ¿Quién tomó la decisión de que el nivel de endeudamiento debía ser 70%? El riesgo es de toda la empresa. Ok, supongamos que lo reducimos a la mitad del hotel. Vendemos la mitad del terreno. ¿Y si mañana se reactiva la demanda? ¿Y si en ese terreno yo vendí por otro hotel? Y yo me quedo sin el espacio. El grado de incertidumbre sobre resultados no es porque no dependen de uno. El estado de la economía. ¿Cuándo se va a reactivar la economía en la vida real? ¿Mis niveles de ventas van a volver? ¿Qué cambios tengo que hacer para recuperar mis espacios de mercado? ¿Cómo manejo? Siempre esto es lo más complicado que tiene una organización y que tenemos las personas. ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí es donde yo quiero entrar a preguntar, a mostrarles a ustedes por qué es tan complicado esto. ¿Por qué es tan difícil esto? Señorita Saldía, ¿puede encender su micrófono, por favor? Dígame, ingeniero. Muy bien. Gracias, señorita Saldía. Ahora intentaremos interactuar. Y doña Yanine Parada también se puede encender su micrófono. Señorita Parada, ¿puede encender su micrófono, por favor? Señorita Parada, ¿puede encender su micrófono, por favor? Señorita Parada, ¿puede encender su micrófono, por favor? Por el chat, ingeniero le está diciendo que está mal su micrófono. Don Giovanni Castillo. Sí, ingeniero. Ya, por favor, los dos con el micrófono, ¿ya? Ok. Vamos a tratar de entender por qué esto es tan complicado. Primero, ahí está la clasificación que acabamos de ver. ¿Qué sucede? Primero, está las decisiones, cuando las decisiones son gerenciales, no basta con lo cuantitativo, que es lo que nosotros vamos a hacer en esta materia. Eso no es suficiente. Es muy fácil tomar una decisión cuando hay un número que le dice qué es mejor que qué. Los problemas gerenciales tienen que ver primero con cómo percibe el tomador de decisiones el problema. ¿Cómo lo percibe? ¿Cuál es la percepción que tiene del problema? ¿Tiene solución? ¿No tiene solución? ¿Tiene miedo? ¿No tiene miedo? Y tiene que ver con la presión organizacional. La presión organizacional genera muchos cambios. ¿Se acuerda, Carla, usted en octubre, noviembre del año pasado, del anteaño pasado? Sí, me acuerdo los problemas políticos que tuvimos con los 21. Imagina la presión de los entornos de la gente que tiene empresa o son gerentes de empresa. Había presión de su organización. Algunos gerentes incluso superaron su límite en su actuación. Los climas organizacionales. ¿Se acuerda cómo se movían las redes sociales y la presión organizacional? Sí, ingeniero, me acuerdo perfectamente. Eso ha hecho que mucha gente tome algunas decisiones, ¿correcto? Pero de manera subjetiva, ¿no? Como estoy viendo aquí en el cuadro, la percepción individual es subjetiva. Y cuando es subjetiva una decisión, no es tan confiable. ¿Tiene usted idea de lo que cuesta ser objetivo contra ese escenario?
No, no, la verdad que no. Te voy a contar, yo he tomado la decisión, señorita Saldías, de dedicarme a la universidad. Ahí yo estaba en esa época como gerente general de CHAC, de la petrolera. Me tocó evacuar 63 personas en helicóptero del corazón del conflicto, sin permiso, sin respaldo policial, sin respaldo militar y con las organizaciones sociales en contra. ¿Se imagina si a alguna persona de esos 63 le pasaba algo? ¿Lo que me iba a pasar a mí? ¿Se imagina? Sí, es grave, digamos. Pero tuve que tomar una decisión y tomé la decisión. Creo que después le dije, ¿sabes qué? Se van al diablo. Me voy a la universidad y me quedo en casa. Ya no quiero volver a vivir eso. Son escenarios muy difíciles. La presión organizacional es muy difícil. Perder la objetividad era muy fácil. Y eso es el resultado de qué? Del entorno. Del entorno. ¿Cuántas personas? Muchísimas personas. El clima organizacional limita el proceso de decisión. Segundo problema que tienen las decisiones es la aceptación de la responsabilidad. Porque el trabajo se hace con otros y mediante otros. Y usted no lo hace el trabajo. Usted acepta la responsabilidad por las acciones y la calidad del rendimiento de otras personas. Los problemas gerenciales están generados básicamente porque usted rechaza el statu quo. El rechazo del statu quo al cómo están las cosas en este momento es lo que genera los problemas. Por eso hay que ver mucho cuáles son las variables de un proceso institucional. Primero, el blanco. Lo que vemos depende de la forma que separamos la figura del entorno. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cómo es el problema? ¿Qué figura tiene el problema? ¿De qué tamaño es el problema? ¿Es real el problema? Esa percepción selectiva del problema, ¿ya? O las personas no, lo interpretamos selectivamente. Depende de cuáles son nuestros intereses, qué es lo que nos conviene y no nos conviene, cuáles son nuestros antecedentes, cuál es nuestra experiencia y cuál es nuestro criterio de autorreferencia. ¿Usted se imaginó, señora Saldías, que la salida al conflicto, a semejante conflicto que hemos vivido, fue el resultado que hubo? No, yo pensé que iba a ser diferente. Usted pensó que iba a ser diferente. ¿Basado en qué? En sus criterios de autorreferencia, sus intereses, sus antecedentes, su entorno social, laboral, personal, etcétera, etcétera. Y hasta con nuestros gustos raciales, etcétera, etcétera, ¿verdad? No fue así. Entonces, vuelvo al comienzo, señorita. ¿Qué hay incertidumbre que la solución o el resultado va a ser el que nosotros lo tenemos planificado? Por eso es que es tan complicado tomar esta decisión. No se olvide que las decisiones tienen un problema. Son como las motos, no tienen red. Una vez se tomaron, se asume la responsabilidad por la decisión. Así como usted puede cosechar los beneficios, también tiene que pagar los platos rotos. Si los resultados de la decisión que tomó no son lo que usted había previsto. Una de las claves del proceso decisional es el control del resultado. Algo muy difícil y muy complicado. Nosotros tenemos este efecto halo, que es, tenemos una impresión general con base en una sola característica. No vemos la característica holística de un problema estratégico. Tenemos un efecto de contraste, que es la evaluación de las características de una persona que se ven comparadas con otra recientemente encontrada y califica más alto o más bajo en esa misma característica. ¿Cuál es su evaluación de esos tomadores de decisiones ahora, un año y pico después? A ver, póngase lo que usted pensaba, lo que creía, lo que suponía que iba a pasar.
lo que suponía que iba a ser la solución. ¿Lo fue? No. ¿Por qué? Por distintos motivos. No vamos a entrar en ese debate, no es parte de la materia. El otro problema que tenemos las personas es que nos encanta atribuir nuestras características a otras personas. Queremos que sean como nosotros y no aceptamos que son diferentes. Nos formamos estereotipos, formulamos juicios respecto a alguien o a algo según la percepción del grupo al cual pertenecemos. ¿Es correcto, señor? ¿Es correcto? Sí. ¿Y cuáles han sido los resultados de eso? Que ya lo vio, no son los que se imaginó. Esto resume el problema de la percepción. Están los factores del tomador de decisiones, del perceptor. Sus actitudes, criterios de autorreferencia, sus motivos, sus propios intereses, lo que él cree que va a recibir de beneficio. Su experiencia, si vivió estas experiencias o no, estudió estas cosas. Por eso, cuando uno va a tomar decisiones, la historia es fundamental. ¿Era la primera vez que Bolivia vivía un escenario de esa naturaleza? No. ¿Era la primera vez, es la primera vez que Bolivia pasa una crisis económica como esta? La respuesta es no. De repente, como los criterios de autorreferencia de usted son un Estado muy rico que tiene mucho dinero y que funciona de esa manera y que se encarga de todo, la universidad es gratis, el colegio es gratis, la escuela es gratis, como decían los candidatos anoche, le vamos a dar mochila, auto, computadora, un cohete a la luna y un tren para que lo lleve directamente de su cama al colegio y lo recoja del pupitre y lo lleva a su cama. ¿Oye? Sí, ingeniero, esos son los criterios de autorreferencia que tiene usted. Cuando yo estudiaba en la universidad, señorita, este país siempre estaba en crisis, siempre había golpes militares, nunca había plata. Para entrar a la universidad había que estudiar como loco para intentar aprobar el examen. No había 20 mesas examinadoras. ¿Entiendes? Mira el pasado, vea lo que pasa. Los factores de la situación, el tiempo, el entorno de trabajo y el entorno social. Nos movemos en función de lo que dice nuestro entorno. ¿Es bueno? ¿Es malo? Yo no le voy a decir. Pero si yo soy el tomador de decisiones, trato de ser lo más objetivo posible. Los factores sobre el blanco. ¿Es nuevo el problema? Se mueve el problema. ¿Cuánto ruido hace? ¿Cuánto ruido se hizo? ¿Cuánto ruido se hizo después? ¿Y cuánto ruido se hace ahora? ¿De qué tamaño es el problema? ¿Te recuerda de qué tamaño creíamos que era el coronavirus cuando arrancó en marzo del 2020? ¿Por qué? Porque no teníamos antecedentes. Porque ninguno de los aquí presentes en este curso ha vivido una pandemia que fue la del año 1918. ¿Qué me aconsejó un médico? Cuando yo le pregunté, doctor, ¿y cómo va a ser esto? Allá por marzo, abril del año pasado. Lee, Eduardo, tales libros, revisá y mirá lo que ha pasado en el año 1918. Esto va a durar 2 años. Prepárate. Van a ser 2 años. ¿Qué tan cerca estamos? Porque una cosa es que el coronavirus esté en mi casa y otra cosa es que esté en la casa del vecino, ¿verdad, señorita Saldía? ¿Por qué, ingeniero? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Me puedo contagiar de la misma forma? ¿Cuánto le afecta? Ah, claro, sí. Eso es cierto. Cuando los muertos no son tus muertos, dice una frase, es grave esta situación. Pero en medio de eso hay que seguir viviendo, señorita Saldía. Hay que tomar decisiones. Todo se tiene que seguir moviendo. ¿Y qué hacemos? Claro, ¿no? Muy complicado ahorita con el tema de la pandemia y el tema político que nos ha dejado inestables económicamente. Señorita, no es la primera vez.
Yo he vivido la inestabilidad económica de la UDP, la inestabilidad política del gobierno de García Mesa, la inestabilidad política de 4 golpes de Estado, había presidente cada 2 meses, la tasa de interés de los bancos, cuando yo me presté para comprar mi primera casa, era del 16%, ¿ya? Le voy a dar una idea, cuando yo estudié mi maestría, el 50% de mis ingresos se iba, de mi sueldo, se iba para pagar el curso, y el otro 50% lo pagaba la empresa, porque si tenía que pagarlo todo, el 100% se iba. Revise la historia. No utilice sus criterios de autorreferencia para tomar decisiones. No es la primera vez que ha pasado esto. No es la primera vez que este país está en crisis. Vea por dónde desembocó. Veamos las similitudes. ¿Yo qué me esperaba? Yo me esperaba que la crisis económica en este momento sea similar a la del año 2000 en Santa Cruz, donde todos Santa Cruz están en deuda. Mire, va año y pico de pandemia y recién estoy empezando a ver las primeras señales de eso. Las primeras señales de eso. Y los precios no están a la baja, como estaban en el año 2000. La medida de el refinanciamiento, llama el diferimiento de los créditos, esa es la que ha impedido que todo Santa Cruz esté en remate. ¿Me entiendes? Son muchas preguntas que es importante hacerse en el momento en que uno va a tomar una decisión. Si como va a ver cuando avancemos, hay 2 alternativas y hay una que es mejor que la otra porque hay un número que lo dice. Eso es lo más fácil del mundo. El problema es cuando nos tocan estas otras. Que un pedazo es el número y el otro pedazo, para hacer el 100%, son los factores subjetivos del proceso de decisión. ¿Entiendes? Muy bien.